La gentrificación es el proceso por el cual se restauran áreas urbanas que están en decadencia para encarecer el coste de vida en ellas. El centro histórico de San Luis Potosí parece estar viviendo un proceso de ese tipo. Y para hablar de ello, estamos hoy con el arquitecto Juan Carlos Machinena, director del Consejo Consultivo del Centro Histórico. Arquitecto, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenidos aquí a esta maravillosa área del Consejo mismo, de las oficinas del Consejo Consultivo del Centro Histórico y a las órdenes. Efectivamente, el tema que estás comentando es parte de la economía que se está viviendo. Arquitecto, justo el proceso de gentrificación tiene esta parte buena que es la restauración de espacios que están un poco abandonados, pero también el desplazamiento de los habitantes originales de las zonas, lo cual puede generar conflictos. ¿Cuál es la situación que vive el centro en este aspecto? Sí, como no. Bueno, desde que llegamos aquí al Consejo, estamos hablando de hace 3 meses, un poco más de 3 meses, estamos analizando los flujos humanos de cómo se mueve el ser humano tanto en el sector comercio, los comerciantes, los que tienen comercio establecido, las personas que vienen a comprar el centro, esos son los flujos, la burocracia, tanto estatal, del gobierno del estado, como del gobierno municipal, también cuáles son sus flujos, la parte eclesiástica o religiosa, de los diversos templos religiosos que hay en el centro, que no nada más son católicos, también hay presbiterianos, cristianos, agnósticos, también ver sus flujos, sus horarios. Eso es por una parte. Por otra parte, es analizar la inversión que ha estado habiendo en los últimos tiempos. Una que estamos ahorita muy contentos, que es el edificio Piña, que sin duda va a despertar más la economía de más niveles sociales y económicos de la propia ciudad. Entonces, cuando conjugas eso, se dan fenómenos económicos que impactan al alza de una propiedad o a la depreciación de otra. Sí, está sucediendo eso. Ahora, ¿cuál es el resultado de estos análisis? Que estamos planteando lo de zonas o áreas temáticas para nivelar la economía, nivelar los costos, nivelar la actividad humana de comercio, de vivienda, etcétera, con estas calles temáticas, viendo zonificadamente en zonas, viendo exactamente en qué calle conviene qué comercio poner. Si pones comercio de ropa, comercio de ópticas, como hay una calle que ejemplifica muy bien lo que hablo yo de temático, hay una calle casi de ópticas, casi toda, a eso vamos. ¿Tiene el Consejo facultad para regular ese tipo de cosas? Sí, nosotros hacemos recomendaciones directas a las autoridades correspondientes, en este caso al Ayuntamiento de la capital para el caso del uso de suelo, que sería el caso de lo temático, o al Instituto Nacional de Antropología e Historia, del cual yo vengo de muchos años, donde también ahora nos tocará hacerles recomendaciones para aplicar la ley federal en empate con el municipio y con el gobierno del estado que nosotros representamos. Hablas tú de este nuevo crecimiento del centro y en específico del edificio Piña, que coincido en que va a ser una de las inversiones más importantes, pero hay otro centro, ¿no? El centro que luego yo le llamo el centro profundo, que es el centro más olvidado que no está ahí. Y también el mismo centro termina por convertirse en otro durante las noches. En el edificio Piña hay por lo menos unas 50 personas que pernoctan ahí a sus afueras. ¿Qué hace el Consejo para atender a ese otro centro? Sí. Aproximadamente en unos 13, 14 días vamos a dar un reconocimiento, voy a la pregunta, un reconocimiento al proyecto del edificio Piña, porque no solamente es un proyecto que esté viendo que el uso del edificio sea de día, sino también que tenga un uso nocturno. ¿A qué voy? Que va a ser un edificio que va a permanecer en las 12 horas nocturnas prendido completamente. Eso nos manda una señal. La señal es que habiendo luz, pues no se propicia que se queden a personas a dormir ahí en las noches. También tendremos que ver la parte social, que ahí tienen que entrar otras áreas como es el municipio, como son los DIF y las áreas que tienen que estar al pendiente de indigentes, que sí los hay en el centro. También en algunas iglesias se quedan a dormir afuera.
Entonces, este reconocimiento que le vamos a hacer al proyecto, por ser un proyecto de 24 horas, nos lleva a que se impacte lo que en algún momento se intentó en San Luis, iba muy bien, que es iluminarlo más, para evitar precisamente esta parte nocturna, oscura, o inclusive que la ciudadanía sienta de repente cierto temor a caminar en las calles ya muy noche. La luz es vital para eso, para que no suceda ese fenómeno. Y por otro lado, la actividad. ¿Qué más estamos haciendo? Hemos hablado con la Iglesia Católica para que una vez que las autoridades como ayuntamiento empecemos a mejorar la iluminación, la Iglesia Católica amplíe sus horarios de misas. Ya lo hablamos con el arzobispo, él está en la mejor disposición, de la mano, insisto, con la iluminación, para que ampliando los horarios de misas también se beneficie al comercio, se beneficia a la vivienda y impactamos contra ese centro oscuro o centro deprimido que sucede a veces en las noches, en algunas áreas. Ok. Sí. Ahora, esta semana, más bien en las semanas anteriores, se habló del proyecto de la Alameda, sí, de la restauración de la Alameda. Sí. Tu antecesor, sí, ya Horacio Sánchez Unzueta, sí, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace cerca de 8 años y ya hablaba de un proyecto que sonaba bastante similar. Pero ¿qué pasó? Incluso creo que fue una promesa de campaña de Peña Nieto, si no me equivoco. Sí, no, y tienes toda la razón, fíjate, voy más allá. Este proyecto de la Alameda viene desde la época del licenciado Antonio Rocha Cordero. Antonio Rocha Cordero, que es alguien que yo quiero resaltar mucho, el exgobernador, porque ha sido el exgobernador que más ha hecho en el centro histórico de San Luis. Recordemos que la Plaza del Carmen, por ejemplo, no existía cuando llegó el licenciado Rocha como gobernador. Él fue el que tuvo la visión para, con el arquitecto Cosillo, en ese entonces, ampliar toda esa zona del Carmen, del Museo de la Máscara, y generar esta Plaza del Carmen hoy maravillosa. Pero desde esa época se pensaba que esa Plaza del Carmen, el Teatro de la Paz, el Museo del Virreinato y todo este callejón, se conectara con la Alameda, como era originalmente, porque la Alameda, recordemos, era el jardín, o la huerta, mejor dicho, de los carmelitas, y o sea, estaba unida. Vino el desarrollo urbano pues, a dividir esta zona, pero el primer planteamiento de la Alameda debe de ser el asunto de la vialidad. Primero, antes que hablar de la restauración interna de la Alameda, que sí, también debemos de hacerla, como ya lo planteó en un proyecto que le presentaron al gobernador Ricardo Gallardo, efectivamente, también tenemos que contemplar cómo vamos a solucionar la vialidad para poder conectar al centro histórico con la Alameda y que entonces la inversión en la Alameda sea costeable, sea viable, al unirla crezca la economía de la zona y no siga siendo la Alameda una isla. Ahorita está como una isla porque está rodeada de autobuses y de mucho tráfico. Tenemos que solucionar eso para después invertir y rescatar, como ya lo mencionaba el gobernador Gallardo, rescatar ese espacio tan hermoso, tan vital también en cuestión de oxígeno de nuestro propio centro histórico. Entonces vamos a ver concretado ese proyecto de la Alameda en este sexenio. Ese es el plan. La inversión para mejorar la vialidad es costosa. Hay un proyecto, un anteproyecto de un paso a desnivel vehicular, exactamente atrás de lo que hoy es la Escuela de Música y el Teatro Alameda. Todo ese paso a desnivel es la solución más sencilla, pero más costosa. Yo estoy planteando que en áreas viales expertas del ayuntamiento, también de la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ingenieros viales, veamos de qué forma podemos mejorar la vialidad sin necesidad de ese paso. Si logramos eso, entonces es viable en próximo tiempo, no tanto tiempo como se habla, porque si no sería una inversión muy costosa. Entonces yo espero que los ingenieros viales potosinos y el Consejo, apoyando también toda esa asesoría técnica, logremos solucionar sobre todo ese paso de la parte de atrás de la Escuela de Música, ¿no? O sea, toda esa del Teatro Alameda. Si solucionamos esta parte,
en los otros costados, el poniente y el oriente, el norte y el sur, hay espacio suficiente, muy ancho, para inclusive hacer doble vialidad. Por ahí puede ir la solución. Entonces, en eso estamos. Y ya después la inversión interna de la Alameda, ya a ver qué más mejorar. La iluminación ya se hizo algo, habrá que subirle más, que regrese, pues aquí a mí me tocó todavía de niño, aquellas fotografías en el caballito de la Alameda, aquellos paseos a ver los patos, el lago con patos, que fue un regalo de un gobierno externo, por eso está ahí. Regresar toda esa historia tan rica de nuestra Alameda Potosí. El ambulantaje. Sí, el arquitecto es otro de los temas prioritarios que resolver en el centro histórico. Veíamos al final del trienio de Javier Nava un descontrol total en los permisos que se otorgaron. ¿Cómo solventar esta parte? Primero siendo muy firmes. ¿En qué sentido firmeza? La ley. O sea, tenemos que aplicar la ley y las normas y los reglamentos tal como están. No olvidemos que nuestro centro histórico, el centro histórico de San Luis Potosí, tiene varios niveles de legalidad, de reglamentación. El primero es el nivel universal. Somos patrimonio de la humanidad, todo el perímetro del centro histórico, que son 283 kilómetros cuadrados, a raíz del Camino Real de Tierra Adentro, que es este honor que nos dio la UNESCO como ciudad, a raíz de ese camino. Entonces ahí está un nivel de reglamentación, la reglamentación UNESCO que tenemos que respetar. Y luego viene la reglamentación de 1990 del decreto federal, que como su nombre lo dice, está la ley federal que tiene la protección también con ciertas características de todo el perímetro. Y luego vienen las reglamentaciones municipales. Entonces, lo primero es acatar tal como dicen los reglamentos y normas. Sería lo primerito. Permitir lo permitible. A nivel mundial se permite algún tipo de comercio, digamos, ambulante. Bueno, tú hablabas de lo de las fotos con el caballito y todo, sí, es ambulantaje. Eso se permite. Se permiten los globos, se permite los algodones, cierto comercio que va acorde a un centro histórico. Y también se permiten con horarios. O sea, hay reglamentaciones, hay formas de convivir, es nuestra casa, es lo máximo de la casa potosina en el sentido de la capital. Entonces, si nos organizamos entre todos, podemos hacerlo. Hay ambulantes organizados, potosinos, que creo que serían los primeros que deberían de platicar con la autoridad municipal con ellos. Sí, cerrar un poco las fronteras, porque tampoco es para tantos. A muchos que de repente vienen de otras ciudades y que vienen de organizaciones más que nada políticas y vienen a hacer disturbio y a descomponer una armonía que podríamos tener entre los potosinos. Entonces también ahí la autoridad municipal es la que le corresponde. Nosotros haremos como consejo las recomendaciones correspondientes, porque el consejo hace reconocimientos, como el que haremos al proyecto del edificio Piña, y hacemos recomendaciones. En este caso, para cuestión de ambulantaje sería el ayuntamiento. Ya le hicimos una al ayuntamiento que la atendió de inmediato el presidente Galindo, en el sentido de que el centro histórico, burocráticamente, ahorita administrativamente, se llama Colonia Centro. La primera recomendación fue, por favor, digámosle cómo se llama, Centro Histórico. Ya el Cabildo, ya tuvimos reunión con ellos también, con los regidores y síndicos, ya están en eso, y yo espero que en unos días más ya legalmente cambie la Colonia Centro a Centro Histórico como nombre. Esa fue una recomendación ya atendida, por eso la menciono, ¿verdad? Pero por ahí vamos con el tema de los ambulantes. Okay. Bueno, por último, arquitecto, ¿se puede tener un centro histórico que sea un balance entre la modernidad, entre la llegada de nuevos negocios y entre no dejar su carisma popular? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Por supuesto que sí. Primero recordar que hay ejemplos en el mundo, y me voy a algo cercano, la Ciudad de México, su centro histórico. Podemos en algún momento recorrer el centro histórico de la Ciudad de México o áreas históricas y podemos ver cómo convive una casa del siglo XIX,
del siglo XVIII, cómo convive esa casa con un edificio moderno en la parte de atrás o en la parte lateral de la propia casa. Aquí es donde entra el ingenio de los arquitectos, y aquí va un reto a todos los arquitectos potosinos para cuando tengan proyectos que hacer en el centro, nos ayuden, no nomás al consejo, al gobierno que encabeza Ricardo Gallardo, no, que ayuden a la propia ciudad a que sus proyectos sean acordes al centro, combinando la modernidad y la tecnología con la antigüedad. De esa forma, la propiedad de entrada va a valer más, porque la propiedad está reconociendo una parte antigua, un proyecto antiguo, y está reconociendo la actualidad tecnológica y moderna de una arquitectura metálica, de cristal, de fibras ópticas. Por supuesto que se puede convivir. El tema está en los proyectos y en que los dueños o los que vayan a rentar un espacio o algo también tengan esa visión, que no digan esto es viejo, no, que digan esto es antiguo, tiene otro valor, lo voy a respetar, mi negocio va a valer más, se va a ver mejor, lo voy a vender, entre comillas, mejor a los ciudadanos para que vengan a mi negocio, ¿sí? O en el caso de vivienda, que también ahí estoy, insiste, todas las bodegas que están arriba de los negocios, que hoy son bodegas y que originalmente son vivienda, ya he estado hablando con todos los propietarios, ahí vamos, para que regresen esas bodegas a ser vivienda, como fueron originalmente, y abajo comercio, y que sus partes de bodega las trasladen a otro lado, ¿sí? Hoy hay formas más fáciles de traslado. Entonces también estamos sobre ese tema de recuperar la vivienda en las partes altas de los comercios, como es el proyecto original. Ahí puede entrar la modernidad, porque pueden ser los llamados lofts alemanes de origen, para que sean pisos abiertos, donde yo estoy seguro que cualquiera de nosotros le agradaría mucho vivir. Claro, eso atrae otro tipo de personas al centro. ¿No le quita eso parte de este carácter popular que tiene, de ser de todos los potosinos? Fíjate que platicando con extranjeros, hablando de los lofts y de vivir en el centro, es lo que ellos quieren. O sea, hablando por ejemplo con alemanes, a ellos les encantaría vivir en el centro. Es a lo que voy. Llegarían extranjeros, llegaría gente con un nivel adquisitivo diferente. ¿No desplaza eso a los pobladores originales del centro? No, es una convivencia pues muy ad hoc, por poner el término, porque ellos en sus lugares de origen no tienen este colorido que tenemos en México, que tenemos en San Luis Potosí, el salir y el ir a un mercado, el comprar fruta fresca, el salir y bolearse unos zapatos. Entonces ellos están ávidos de eso. Entonces estamos en México y nos mandan a plazas comerciales a verlas. No queremos ver plazas comerciales, queremos ver la convivencia de ustedes, cómo viven ustedes, el folclore de ustedes, la música en las plazas, los bailes en las plazas, el comprar cualquier chuchería, eso es lo que quieren, y vivir aquí. Entonces pueden convivir perfectamente. Sí. Arquitecto, pues te agradezco mucho el tiempo y vamos a seguir al pendiente del avance de este renacer del centro histórico, no sé tú cómo lo llamarías. Sí, así lo llamo, y más bien así lo estás llamando tú y así lo vamos a dejar. Me parece muy bien, porque no nada más vamos a ver en esta administración del Consejo Consultivo y de Ricardo Gallardo como gobernador, no solo vamos a ver los edificios, las piedras, las calles, las banquetas, no, vamos a ver también al ser humano, su comportamiento y su convivencia, que al final el centro no viviría sin el ser humano. Tenemos que hacerlo más habitable, y va a ser una parte fundamental del Consejo, el enfoque hacia las actividades del ser humano. Pues te agradezco mucho, arquitecto. Pues soy Luis Moreno y quédense al pendiente. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo y darle like. Hasta luego. Hasta luego.